Antes de comenzar la operación de nuestro equipo, es muy importante revisar el nivel de aceite. Ese sería el primer paso y a continuación explicamos la manera correcta de revisarlo. En la parte superior del torno vamos a encontrar un tornillo Allen de 8 milímetros, el cual hay que desatornillar para poder asegurarnos que el nivel de aceite sea el correcto. En este caso tenemos un rango mínimo y máximo. En promedio debe de contener el equipo 900 mililitros de aceite para transmisión estándar SAE 140. Una vez revisado el punto del aceite, el siguiente paso a revisar será la tensión de las bandas. En la parte posterior vamos a localizar una tapa plástica donde se aloja en el interior las poleas y la banda donde se selecciona la velocidad de giro. Para cerciorarnos de la tensión, presionando aproximadamente el juego tendrá que ser de 1 centímetro. Si es mayor, deberemos realizar un ajuste, para el cual ubicamos la tuerca de ajuste y la palanca de ajuste con un dado de 18 milímetros. En dado caso que aquí no tenga el juego correcto, aflojamos la tuerca de ajuste y aquí presionamos la polea inferior y subimos la palanca a 3/4 de su posición, es decir, casi hasta la parte superior del recorrido de la palanca, y posteriormente volvemos a apretar la tuerca una vez hecho esta operación. Con la palanca de ajuste nosotros determinamos qué tanta holgura va a tener nuestra banda. De esta manera aseguraremos que, sobre todo para rectificar los tambores, nuestras poleas no vayan a patinar y el movimiento sea uniforme. El siguiente paso, para colocar nuestro disco a rectificar, vamos a ocupar este accesorio que es un choke, donde se ajusta a cualquier tamaño del disco que vayamos a ocupar. Esta parte la insertamos en el disco. Es importante que sea sobre una superficie plana para asegurarnos que quede perfectamente centrado. Utilizando la herramienta que ya viene incluida con el equipo, vamos a comenzar a apretar el choke, que en este caso tiene 3 soportes. El giro es inversa, es decir, aprietan hacia el lado izquierdo, y tenemos que utilizar los 3 para asegurarnos que el apriete sea uniforme y que el disco quede perfectamente descentrado, y así evitar cualquier tipo de oscilación o vibración al momento de rectificar. Corte. Para la parte posterior, ¿qué accesorio debemos utilizar? El equipo cuenta con varios centradores. Tenemos que elegir el que nos convenga más, es decir, debe ser mayor al centro del disco, pero que no alcance la parte de la orilla. Es decir, si yo pusiera este centrador, quedaría demasiado corto. Sin embargo, este queda exactamente en la parte donde nosotros nos conviene, no queda sobre la parte oxidada, sino sobre la parte que ya viene uniforme. Notemos que tiene 2 lados, un lado plano y otro lado con realce. Este lado es el que debe de ir hacia el disco, y vamos a utilizar de apoyo otro centrador más, el cual se va a colocar sobre la flecha de nuestro torno. Para colocar el disco sobre la flecha de nuestro torno, vamos a insertar el primer centrador. Posteriormente el que ya habíamos elegido, que va conforme el diámetro del disco, y nuestro disco como tal, que previamente ajustamos. Para esta sección tenemos diferentes separadores. ¿Por qué? Porque el diámetro o la forma y tamaño del disco puede ir variando. Por eso nosotros tenemos varios, el cual nos convenga más para poder llenar la flecha, y al final tenemos una tuerca de ajuste, la cual funciona con
cuerda izquierda. Es importante recordar eso para evitar cualquier posible daño. Una vez colocado el disco, es importante ajustar o apretar la tuerca para asegurarnos que quede perfectamente fijo. Ahora sí procedemos a centrar la mordaza con referencia a nuestro disco. Para centrar la mordaza vamos a tomar como referencia a nuestro eje del disco, acercamos los buriles y entonces podemos definir la posición más adecuada que debe de tener. Ahí aseguramos la mordaza y procedemos a realizar nuestro corte. Se debe colocar una banda con referencia al tamaño del disco para evitar vibraciones. Una vez colocada la banda, vamos a acercar la mordaza de corte, para lo cual trae su polea de ajuste. Ponemos en encendido el equipo, va a comenzar a girar el disco. Y comenzamos a acercar los buriles. En el momento que comienza a rozar, tenemos una escala que nos indica cuántas centésimas de milímetro vamos a empezar a meter el corte. Una vez seleccionado la cantidad de material que vamos a desbastar, aseguramos los buriles en su posición, apretamos la polea para que mantenga esa posición. Y seleccionamos en nuestro tablero la palabra disc, es decir, porque vamos a rectificar en este caso disco de freno. La velocidad, el potenciómetro en promedio debe estar colocado entre 2 y 3 si queremos un acabado fino, entre 4 y 5 si queremos un rectificado rápido. Normalmente se hacen dos pases, es decir, la primera es un rectificado rápido para eliminar ceja y dejar la superficie lo más uniforme posible, y la segunda rectificación es en velocidad lenta o acabado fino. Aquí podemos ver cómo el corte es de manera uniforme, es decir, nos podemos dar cuenta en la forma que la rebaba está saliendo de forma constante en ambos lados del disco. Podemos ver cómo sale, cómo va generándose el corte constante. Parte podemos ver cuando ya se termine el corte, ponemos en la posición off para evitar que siga recorriendo la mordaza, frenamos el disco y podemos observar el acabado, en este caso totalmente uniforme. Estaba en la velocidad 3. Si queremos un acabado todavía más fino, podemos utilizar la velocidad número 2.